Bueno, vamos a dar comienzo entonces esta noche a la clase familiar. Que como sabemos, estamos casi concluyendo el tema de la obra del Espíritu Santo. En la doctrina paulina de la justificación por la fe. En la clase pasada consideramos la obra del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia, o sea, la edificación como grupo, que hace el Espíritu Santo en el grupo. Y cuantas veces Pablo aconseja que los dones del Espíritu se refieran a aquellos que sirven para edificar a otros. Pero no obstante eso, también el Espíritu Santo vino para edificar a los creyentes personalmente. Ya como individuos, como personas, fuera del grupo, el Espíritu Santo tiene una obra que hacer también con cada creyente. Hemos visto una serie de textos, hemos dividido el tema en dos partes, o sea, la obra del Espíritu Santo en las oraciones, cuando el cristiano ora, que ayuda a recibir del Espíritu, y también en lo que estamos considerando ahora mismo en la iglesia, que es la santificación. O sea, como en la vida cristiana, que debe ser santificada, que debe ser regenerada, cambiada, el Espíritu Santo es el que obra en esa esfera en el corazón de los creyentes. Vamos a empezar con las oraciones. El primer texto vamos a ver Romanos 8:26. ¿Quién lo lee? Dice así: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa eso de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Qué puede significar eso? La idea que pueda tener cualquiera. Puede significar que, dado a que nos centramos más en las situaciones del presente, el ser humano a veces se limita a ciertos aspectos que son para esta vida. Pero hay algunas otras cosas que están en el conocimiento de Dios y escapan de la mentalidad del hombre en su limitación. El mismo texto lo dice. Nos ayuda porque no sabemos orar como conviene. Hay una limitación en nosotros a la manera de orar. ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir? Pero hay una voluntad de Dios para cada creyente que eso escapa al conocimiento del creyente propiamente, si no se entrega a una vida de escudriñar en las Escrituras para buscar cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que el Espíritu, a veces en nuestra experiencia de oración, sentimos que Él pone palabras que no habíamos pensado. Cuando llegamos a un estado de relación en la oración, sentimos que el Espíritu nos hace orar y pedir por cosas que no teníamos en mente cuando empezamos a orar. Y eso, bueno, puede ilustrar un poco la idea del mismo texto. Es interesante considerar el verbo griego donde se traduce conviene. O sea, ¿cómo conviene? Es el verbo dei, que en el diccionario tiene. Dice que ese verbo impersonal que significa lo que es necesario, lo que es preciso o lo que se debe hacer, o lo que se debe tener. O sea, está más encaminado a hacer ver que es algo que se necesita. Por ejemplo, el verbo se usa en Mateo 18:13. En este texto dice: no debías, ¿ves? Es el verbo de, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. O sea, ahí es el verbo de, debías, o sea, lo que se debe hacer. Lo que el hombre tenía que hacer era perdonar a su consiervo como él había sido perdonado. También se usa en Mateo 23:23
donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, o sea, eso es lo que se debía hacer, ser enfermo, sin dejar de hacer aquello. ¿Ves? Era necesario, lo que se debía hacer en la ley era tener justicia, hacer justicia, la misericordia y la fe. También se usa en Lucas 15:32, donde dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. No era una circunstancia eventual, casual, hacer la fiesta del muchacho, sino que había un motivo, una necesidad de hacerse, y es que la había venido arrepentido. El verbo se usa en diferentes lugares del Nuevo Testamento como aquello que es necesario. Por eso este texto que nosotros vimos de Romanos, como se traduce en la versión popular, es así. Miren cómo dice la versión popular. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. ¿Ven? Como conviene, dice la Reina Valera, pero la popular dice, no sabemos orar como es debido, o sea, como es necesario. Realmente lo que nos hace falta. Y es lo que Ramiro, en otras palabras, dijo. O sea, cuando estamos orando, ¿por qué voy a pedir? ¿Qué es realmente lo que hace falta? ¿Qué es lo necesario? A lo mejor empiezo a pedir una cosa que no es lo que hace falta, que no es lo necesario, y quien me va a guiar, quien me va a ayudar a pedir eso va a ser el Espíritu. Mira, voy a decir una ocasión de esa escritura también, hoy fue o ayer, hablé con ella, y dice, ay Xiomara, yo estaba orando con pujida, además en oración, ¿no? Y hablando en lengua, dice, pero desde el corazón me sale una palabra, longanimidad. Dame longanimidad. Y ella dice, pero ¿qué es esto que he dicho yo? ¿Qué palabra quiere decir esto? O sea, que era el Espíritu que estaba pidiendo, y ella cuando busca la palabra longanimidad, dice que era paciencia. Dice el Espíritu, o sea, estaba pidiendo, yo no conocía la palabra, pero me sale del corazón. Yo siento que en el corazón está aquella palabra, y me sale de la boca la palabra. Y lo que es esta palabra que yo he dicho, cuando la busca, era que Dios estaba pidiendo que le diera paciencia para ella poder pasar las cosas que está pasando. Gloria a Dios. Dice, en nuestra ayuda, entonces, cuando estamos en esa oración, que no sabemos lo que conviene, lo que realmente hace falta, en nuestra ayuda entonces viene el Espíritu Santo. ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué es tu respuesta? Dice que intercede. Intercede. Intercede con gemidos indecibles. Ajá, ¿cómo lo hace? Con Con gemidos indecibles. Entonces, cuando estamos en esa situación, que es lo que pasó con Gloria a Dios. mí, Que estaba con el Espíritu estaba orando, pues. ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de que el Espíritu intercede? O sea, se pone en el medio entre nuestra oración y Dios e intercede con gemidos indecibles. ¿Qué puede significar eso? ¿Qué idea tienen ustedes ahí? Pidiendo lo que conviene, porque el Espíritu sabe lo que necesitamos. Que lo hace con sentimiento, tú sabes, sintiendo de verdad. Gemir, tú sabes, hacerlo con gemidos que no se pueden describir, ¿entiendes? Gemidos indecibles, me parece que significa eso, ¿no? Gemidos que no se pueden describir de lo tan verdadero, sentido, puro, verdaderos que son. pero vaya, con toda La versión popular, miren cómo dice la versión popular, dice, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, que es un sentimiento más que frases. Es una manera de expresarle a Dios algo sin decir nada, con una unión espiritual entre el Espíritu Santo y el Padre. Es que a veces intercediendo por nosotros. uno en la experiencia, en la oración, a veces sucede que no siente que las palabras expresan realmente el sentimiento que hay en tu ser. O sea, y hay veces que el silencio y el pensamiento
en comunión con el Señor, es la manera en la que uno halla que puede expresarse adecuadamente. Entonces, es algo espiritual, es algo que no se puede, es algo que no se puede llevar a palabras, pero sí que deja una experiencia. Eso lo puede hacer el Espíritu nada más, porque yo puedo tener, por ejemplo, una gran compasión en el corazón, algo extraordinario por un hijo. Pero él no siente eso si yo no lo digo. ¿Ve? Ahora el Espíritu sí lo puede hacer. Sí puede transmitir ese mensaje sin palabras. Nosotros tenemos que transmitirlo con palabras, pero el Espíritu transmite ese sentimiento sin palabras. Miren en qué texto tan interesante. Bueno, dice aquí que gemidos en el Sinod Biblia es el sustantivo estenazgo. Significa gemir por un sentimiento interno inexpresado de dolor. Yo les quise saber, porque a mí me ha pasado que he tenido experiencia de llanto, que yo no tengo problema, no tengo ninguna situación, no, pero que siento un gemir, un llanto, son a pesar hasta horas llorando. No, soy yo, es el Espíritu durmiendo ahí. Ajá. Miren, este sustantivo se usa en Hechos 7:34, dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido. Ese gemido no es la gente gritando, es un dolor que sentía el pueblo. Dice: he oído su gemido, ¿verdad? Una angustia, un dolor sin expresión por la esclavitud, por lo que se estaba viviendo, porque la situación era un clamor que ya se elevaba al Señor. Estados del alma de comunicación. Vamos a leer todos los otros versos. 1:20 de Judas y Efesios 6:18 la primera parte. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No lo leyó alguno o lo copió en la versión popular, porque estaba indicando que se lo... No, chicos, yo no lo busqué en la versión popular. No, voy a leerlo aquí por la popular. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. Eso dice Judas, que fue el que leyó la primera. Entonces, el otro de bueno, este de Efesios dice que debemos orar, dice, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, en el Espíritu. En la popular dice también guiados por el Espíritu. En el Espíritu dice, en el Espíritu es que el Espíritu sea el que te guíe en esa oración. Son recomendaciones de dos Pablo el apóstol y Judas, hermano de Cristo, dos personas completamente diferentes, y hacen esta recomendación quizás como una experiencia y hasta como una enseñanza que recibieron ellos de esa obra del Espíritu en la iglesia primitiva. Que no había manera de orar bien si no era guiado por el Espíritu. Porque Santiago es el que dice: pedís, pero pedís mal. ¿Ves? Ya el hecho de pedir para gastar el mucho dinero. Hay una oración que si la hacemos en el hombre, en la carne, no va a estar bien encaminada. Está centrada a cosas que son pasajeras. Y en nuestro egoísmo, en nuestra manera de ver las cosas. Pero el Espíritu no, el Espíritu va a guiar a lo que conviene. A pedir según tus Hay necesidades. un texto, dice que el Espíritu nos guía para pedir conforme a la voluntad de Dios. O sea, es conforme al propósito de la voluntad de Dios. Y eso es un gran recurso, es una gran bendición, porque en nuestra incapacidad no vamos a poder, porque no tenemos el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, aparte de las Escrituras, ¿ves? Que es lo que conocemos, pero a veces no navegamos en las Escrituras. La generalidad de los creyentes no tienen un tiempo de estudio para meditar en las Escrituras, porque no solo es leer las Escrituras, sino qué tiempo paso yo meditando en las Escrituras. Entonces, y que también hay circunstancias en las que tú tienes una necesidad en la vida presente, en el mundo moderno, que para tú echarle mano a un texto bíblico que te convenga a eso, tienes que con un conocimiento eso es tremendo, ¿eh? Entonces tienes para pedir sobre este asunto, sobre aquel asunto, pues mejor que te llegue el Espíritu.
Seguro. Porque si te guías tú mismo por lo que conozcas tú la escritura, a lo mejor ni está bien orientado. Ni está bien Claro, orientado, pero es lo que pasa, ¿ves? Lo que Sí. necesita. Ese es el recurso que está ahí en auxilio de la desinformación, Sí, claro. ¿ves? En cuanto a lo que es la voluntad del Señor. Vamos a ver primero de Corintios el otro, 14, 2 y el 4. Sin leer el 3, el 2 y el 4. ¿Qué dice? ¿Yanel lo tiene ahí? Primera de Corintios 14, 2 al 4. 2 y 4. 14. Sí. 2 y 4 dice el 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Bueno, el don de lengua está un poco que, no censurado, no vamos a decir que está censurado, pero el apóstol Pablo sí recomienda no usarlo en el culto, no usarlo públicamente. Pero eso no quiere decir que no se use. Él dice, no impida hablar en lengua, yo hablo en lengua más que todos vosotros. O sea que ese don de hablar en lengua está limitado para el culto, pero el apóstol cree que es bueno. Y aquí Para hay personas. y aquí hay dos cosas que lo dice. Dice la primera parte, habla a Dios. O sea, el que habla en lengua le está hablando a Dios. No está hablando a los hombres, le está hablando a Dios. Y lo otro que dice aquí es que a sí mismo se edifica. O sea, se edifica el creyente porque el Espíritu le está hablando a Dios. Ahora, en la pregunta que hicimos aquí de interpretación dice, con relación a que el creyente debe orar guiado por el Espíritu Santo, ¿en qué radica la importancia de hablar en lenguas para la edificación espiritual del creyente? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Cómo es, Joaquín? Yo no entiendo. No. Dice la pregunta, es una pregunta de interpretación, teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo anteriormente de Judas y de Efesios, o sea que tienes que estar orando guiado por el Espíritu, no por lo que tú crees. Ahora, la pregunta dice así, con relación a que el creyente debe orar guiado por el Espíritu Santo, ¿en qué radica la importancia de hablar en lenguas para la edificación personal del creyente? Bueno, que el Espíritu es el que Que está ahí se hablando, ¿eh? cumple, que ahí se cumple Ahí se específicamente eso de que, Guiado por el Espíritu. Sí, de que está guiado por el Espíritu Santo, hablando directamente a Dios. El que ora en su idioma está hablando con su mente, pero el que habla en lengua, su mente no funciona. Claro. Es una realidad en la experiencia del que habla lenguas, de que no habla con la mente no sabe lo que está pasando. Siente el Espíritu, siente la influencia, siente que está diciendo cosas de importancia, pero no sabe lo que está diciendo. Entonces, si hay que orar guiado por el Espíritu, ¿en qué? Pero el mismo texto habla de una edificación que construye Espiritual. algo. Pero No es de mente, no es de la mente. Edifica a Es la del Espíritu. persona. ¿Ves? Cuando tú sales de una sesión de oración en lengua, sales sin nada en la mente, a no ser que lo interpretes, pero sales con una fortaleza, Sales con una de fortaleza que la- sentimientos, espiritual, interna, Sí, indecible. sí. Sales como renovado, como si hubieras acabado de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así mismo. Porque es una comunión del Espíritu Santo directamente con el Padre, intercediendo por ti, orando por ti. Gloria a Dios, qué bello es. Cuando uno recibe. También mi Pasado. hermana, No, también tiene No, venía antes de venir también para acá. experiencia. Ella Yo hablaba me lengua llegó cuando poco y se recibí venía la- para acá. Y el Señor, para fortalecerla, 15 días antes de venir para acá, Gloria a Dios. le dio el don allá en tu casa. ¿No te acuerdas de ella? Allá en la casa de Joaquín, estábamos cubriendo en la sala, En un culto de oración fue, ¿no? y ahí ella recibió el don de lengua. Pero dice que la noche Y a los anterior 15 días venía para acá. había soñado, que dice que Dios le dijo para que vayas con mi espíritu. Y ella dijo, en todo el día pensando que qué cosa era aquello. Para que Y la el lunes, ayudara. en la reunión, ese día, en la noche fue la reunión ungido. Y Dios le dio el espíritu. 15 días antes de venir para aquí para Y la noche Porque ya había anterior, recibido de antes. Sí, ya la había recibido. Sí. y la noche anterior le dijo para que vayas con mi espíritu. Porque hay veces que uno no sabe cómo orar, o no tiene fuerza, o no tiene... Va. No sabes. Y cuando Estás perdido. dejas el espíritu, eso te ayuda a ver. Ella, como venía para acá sin nadie, sin una iglesia, porque ella era del Señor allá, la iglesia de nosotros allá, tú sabes cómo era también. Venir para acá solita, que quiso Dios equiparla a ella para que estuviera fuerte para lo que tenía que pasar.
Bueno, aquí la ¿Se puede respuesta hacer que, por la eso? respuesta que pusimos aquí fue en que el Espíritu Santo no habla a los hombres. Según dice el mismo Pablo allí, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo habla directamente al Padre, sin que la mente humana intervenga para algo. Es un total y absoluto control del Espíritu en la oración. Eso lo hemos tenido quienes tenemos experiencia de hablar en lengua, y nos damos cuenta que cuando tú estás orando con tu mente, tú estás orando con tus palabras, pero en esa comunión con el Espíritu llega el momento que se dispara algo que tú pierdes ya el control de la mente y empiezas en el Espíritu, en una alegría, en un gozo, en un llanto, en una experiencia de poder. Empiezas a decir cosas en lengua que tú sabes que ya no eres tú, porque no es tu mente la que está funcionando. Es así, Xiomara, tú tenías la experiencia. No es tu mente la que está funcionando, sino que está hablando el Espíritu. Entonces, si hay que hablar guiado por el Espíritu, que bueno sería que todos habláramos en lengua. Si es necesario hablar guiados por el Espíritu, porque hablando en mi propio idioma, ¿cuándo sé que es el Espíritu y cuándo sé que soy yo el que está pidiendo? Hay que tener una gran comunión y una gran, ¿cómo se llama esto? Un gran discernimiento para poder separar cuándo soy yo, cuándo es mi mente y cuándo es el Espíritu que está hablando. Pero hablando en lengua no eres tú. Y ahí sí se sabe que no eres tú, que es el Espíritu. Bueno, vamos a ver el otro, esto es lo que toca a la oración, o sea, cómo el Espíritu Santo toma parte en la edificación del creyente para orar, para pedirle a Dios como conviene, como hace falta, como es necesario, que es el tema de la oración. Vamos al segundo tema, que es en el proceso de la santificación. O sea, el Espíritu Santo también ayuda al creyente en este proceso que se requiere, que es necesario lo que estamos hablando en los cultos de domingo allá en la iglesia, después que uno se convierte, después que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es imprescindible el proceso de la santificación, y eso también es obra del Espíritu, eso no puede ser obra del hombre. La santificación no puede ser obra del hombre. El hombre no puede hacer nada por eso. No, y que es una evidencia de conversión. ¿Ves? Porque el verdadero cristiano es aquel que siente que el Espíritu lo está santificando y conformando al carácter de Dios. ¿Ves? Y eso es un proceso de toda la vida, porque nunca vas a llegar, pero tú sientes que realmente tienes una relación con Dios a través de la santificación, porque la santificación es la evidencia de que has nacido de nuevo, ¿ves? Porque has sido ungido y bendecido con el Señor. El que no tiene esa experiencia debe buscar esa experiencia. Y vas notando que te vas santificando, te vas purificando dentro de tu ser. No, porque el Espíritu te dice, mira, eso viola la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso es una evidencia de santificación, es que te revela tu pecado. ¿Sí? Porque somos pecadores y vamos a vivir en el pecado todo el tiempo. Pero el pecado no va a gobernar, ¿ves? Y el Espíritu Santo tiene esa función de destronar el gobierno o el reino del espíritu del pecado en nuestra vida. Y cuando tú vas y haces algo pecaminoso, el Espíritu te dice, eso es de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es la santificación. Sí, la acusación del Espíritu. Es la acusación. El reclamo del Espíritu. Y eso es una señal gloriosa. Una señal gloriosa. Romanos 5, 3 al 5, es el primer texto. Romanos 10. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Bueno, ¿de qué es portador el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros? Una pregunta que tenemos ahí. ¿De qué es portador el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros? Del amor de Dios. O sea, aquí este texto está diciendo que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. O sea, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué vía? Por la vía del Espíritu Santo. Bien. Y eso es algo grandioso, que el amor de Dios esté en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿En medio de qué circunstancia ocurre esto? Según este texto. En medio de la tribulación. Este texto es muy importante porque no es cualquier cosa. Es que el amor de Dios, el Espíritu Santo lo derrama en medio de la tribulación.
¿Qué significa nos gloriamos en las tribulaciones? Esto es una cosa extraña. Yo creo que los únicos que pueden hacer eso son los cristianos que de verdad tienen una relación con Dios, porque la gente atribulada lo primero que está es mal. Ahora, aquí dice que nos gloriamos. ¿Qué significa eso? Porque es la fe, la esperanza. Yo entiendo que la gloria no está en la tribulación o en el, ¿cómo se llama? En ser masoquista porque estás sufriendo una aflicción. El dolor es dolor. O sea, el dolor es dolor. Es dolor. Pero Pero es es la esperanza. presencia del Espíritu en el Ah, dolor. pues ese es el asunto. Ese es el asunto, es la conciencia de que la presencia del Espíritu está permitiendo que nosotros seamos atribulados para crear un carácter capaz de ser probado en esperanza. ¿Ves? Porque el mismo texto dice que se gloría en la tribulación porque la tribulación crea un carácter probado y crea paciencia y crea esperanza. ¿Ves? Crean dos cosas, dos aspectos bien importantes que para el cristiano es la esperanza de saber que Dios está en control. Yo no estoy solo aquí en esta situación. Bueno, ya diste la respuesta a la otra pregunta que viene aquí. ¿Cuál es ese proceso? Es el proceso de la paciencia, de la esperanza. Mire cómo dice la versión popular, qué interesante. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza Está segura. para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Este es un texto bien importante para tenerlo en la mente. Esa versión popular en todo tiempo. describe bien ese asunto. O sea que la tribulación no es como decía Remigio, es un masoquismo, como le llaman a los emos, no es la actitud de los emos, sino es una actitud de confianza, de firmeza en que Dios es el que está en el control y que el Espíritu es el que está obrando. Porque en seco nosotros enfrentarnos por convicciones, ¿qué es lo que me haría? Yo quisiera que lograran penetrarse todo eso. Por convicciones, por muchas convicciones que tengamos, por creer en la palabra, por fe. No podemos hacer eso. Es alguna presencia más allá que Más nuestra allá, convicción, más allá. más allá que nuestros criterios, más allá que nuestra teología. Es una presencia del Espíritu que no es expresada en palabras ni está en la mente. Es una presencia gloriosa de poder, Gloria a Dios. de gozo, de alegría, de algo más allá que se puede expresar con la mente. Esa esperanza tiene que ver con el texto que dice todos los que confían en Dios. Todas las cosas vienen bien. A los que confían en Dios. Claro. ¿A los que aman a Dios o a los que confían en Dios? A todos los que aman a Dios, las cosas las ayudan bien de acuerdo al propósito de su llamado. O sea, que tiene que ver, ¿por qué? Porque te pasan cosas que a otros les puede resultar que es peregrina, que es, no sé, un accidente, un problema, una tragedia. Pero el que está en las manos de Dios confía en que, aunque es malo lo que está pasando, como hijo de Dios que es, el Señor lo va a encaminar a bien. Y todas las cosas le van a ayudar a bien. Y ese bien, la palabra griega que se usa ahí para traducir bien, no se refiere a ningún bien terreno, se refiere a los bienes eternos. Yo no recuerdo exactamente qué palabra griega es, pero yo una vez estudié ese texto. Y ese bien ahí no es nada de este mundo, no es que te va a dar no es que lo que para lo que te sirve es para la vida eterna. No es para estar consolado aquí, ni para tener aquí cosas de esta vida. Es que ese bien es para lo que Y ese texto, para la eternidad. cuando a ti te pasa algo y después cuando pasa el tiempo, ves que eso que pasó, que tú pensabas que era para algo malo, fue bueno que pasara porque era... Bueno para tu vida cristiana, No. Bueno, para la vida, pero en este mundo. pero para tu vida ¿Te cristiana en aplica este ese mundo. texto? Claro, si es para que tu vida cristiana, si es para recibir dinero, tú no lo apliques ese texto. Si es porque tú ves y lo que recibiste fue dinero, ya eso no tiene que ver. Ahora, si lo que recibiste, si el bien que recibiste es espiritual, es para tu formación cristiana, Claro, que va a tener un fortaleza. resultado final en la vida eterna, entonces sí se aplica el texto. Entonces sí se aplica el texto. Es que el texto no pega con esto que está diciendo. Yo voy a poner un apunte, pero no sé si estará bueno.
Él dice, Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan de vosotros toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos Claro, ahí está sufriendo. Claro. Hay que ver, eso es un parte de un sufrimiento de cristiano que tiene en a esta los época. profetas Que fueron antes de así, nosotros. claro que sí. en la aflicción. No, y el cristiano no es aceptado nunca. El en ninguna gozo en es esta espiritual. No, no es aceptado. sociedad. No es aceptado. Que Es eso es lo que aborrecido. tenemos que tener cuando Es estamos aborrecido en aunque esté aflicción, haciendo el tener bien. ese gozo. Eso es lo más duro que es. Es saber de Eso es. que estos pasajeros que allá vamos a tener Claro, una esa vida. palabra Este no es nuestro reino. Este no es nuestro Esa palabra reino. es bienaventurado, quiere decir felices. Felices, gozosos. Felices los que Llora sufren porque persecución sufre. y dicen cosas malas contra él, felices. La gente no se siente feliz por eso. Sin embargo, en el ámbito este de lo espiritual, hay una felicidad. Y el cristiano debe sufrir siendo inocente, no culpable. ¿Ves? Porque el sufrimiento, dice la Escritura, cuando ustedes padezcan, no padezcan como malhechores, Sí. sino como las personas que están siendo aborrecidas Injustamente. injustamente. Gloria a Dios. Bendición, amén. Es el dicho de el que ríe el último ríe el mejor. Lo No, hacemos con la esperanza dice también de la que ahora Escritura. se están riendo de nosotros, pero nosotros nos Exacto. vamos a reír mejor. al No, lo final. que pasa es que nosotros somos tan humanos que queremos el éxito en esta tierra, y la riqueza y la aceptación en esta tierra. Pero un cristiano pasa esas cosas para despegar sus pensamientos de esta tierra. Que no es aquí el asunto. Y Dios lo permite por amor y por gracia para que nuestros pensamientos no estén centrados aquí. Nuestro éxito no es este, nuestro éxito es en este Al mundo final del vivir. cuento. Al final, nosotros al final reímos al de la final. Dice- Al dice- final Nosotros de la reímos historia. al final. Dice- Pero dice somos versículo. tan carnales que queremos. Tan malo. A veces queremos recibir la Queremos recibirlo y Nadie tiene tú lo que- que aceptas y tú te esfuerzas por recibir. Mira, tú trabajas a veces, tú te ves envuelto en trabajar para que haya un testimonio bueno. ¿Ves? Pero Dios no permite que tu esfuerzo por hacer que el testimonio sea guiado por tu obra, fíjate, tenga resultados. Claro, son las obras de él. Es lo que Él hace en cada creyente. Amén. Y la gloria de Dios. Porque si no, tú te glorías. Seguro. ¿Ves? Tú te llenas de gloria y te pierdes en ese camino. Te pierdes porque realmente cuando ya tú sientes- Lo que le pasaba a Pablo. Cuando ya tú te empiezas a alabar, la grandeza no puede ser, porque no honra eso a Dios. Dice la Escritura que no honra eso a Dios. O sea, seguir a Dios por el testimonio de otra persona no honra a Dios. Como dice el versículo, voy a poner la última. Dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y eso es lo que dice la tabla de Eduardo. Sí. En el mundo tendréis aflicción, Más confiado. pero confiad, yo he vencido. No, y que el cristiano no está desinformado. No está desinformado. Dios dijo, aquí tú no vas a recibir nada bueno. Si a mí me lo hicieron, a ti te lo van a hacer. Y yo que fui justo, Sí, ¿qué hombre. tú vas a pedir para ti? Yo que soy el árbol, ¿qué? Aquí Claro, no, pero hacer esas cosas que el no cristianismo no es una cosa de cristianismo es- éxito y de aplauso y De de risa. autorrealización. No, Viendo. Hoy en día el cristianismo está en ir el domingo a la iglesia y ya. no, eso no es cristianismo, eso es religión. Eso es religión. Eso es religión. Eso no, el cristianismo es la vida esta que ves, la santificación. Sí, la Tú sentís que está sucediendo una santificación en tu vida. Sí. Romanos 14, 17. ¿Quién lo lee? Bueno, aquí está, yo lo tengo, si nadie más lo tiene, 14, 17 dice lo siguiente. Gloria a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira, ahí está. ¿Qué problema, vamos a ver aquí, qué problema había en la iglesia de Roma que Pablo dice el reino de Dios no es comida ni bebida? ¿Qué problema había? Con la comida, con la comida tenían problemas ahí. la bebida. Había quienes, Comían legumbres. había quienes no comían carne, solo legumbres. Y había quienes comían carne. Ahora, el problema no era que comieran o no comieran, el problema es lo que pasaba entre ellos por esa causa. Atraer la atención, es lo que estábamos hablando. Unos menospreciaban. ¿Quién era el que menospreciaba? El que comía El vegetariano. Yo pienso que los dos. No. Hay uno que menosprecia y otro que juzga o critica. ¿Cuál es el que juzga y critica y cuál es el que menosprecia? Bueno, el que no come. Uno. A ver,
es El que no vegetariano. come. ¿Qué hacía el vegetariano? Y critica al que come carne. Ajá. Y el que come carne, Desprecia el... desprecia al Desprecia. vegetariano. Ese era el problema que había en Ambos, Roma. ambos. Digo, en Roma. El problema que había en Roma es que los que se consideraban fuertes, Pablo era más fuerte, que comían de todo, pues entonces menospreciaban a otro que comía hierba nada más. La Y guerra entonces el es- que comía hierba nada más decía, este está mal, este está en pecado, mira, se está comiendo la carne. y el origen de todo era quién era mejor. ¿Quién era el mejor? Era el ego de- Ese era el problema. Y ahí viene la escritura esa, cuando se ¿Cuál era el juzguéis, no mejor? se juzguéis, Entre ellos. ¿no? Unos a los otros. Ahí vino Pablo aconseja eso, que no se busquen ni El se que critiquen. coma, el que no coma, Los dos son cada hijos de Cristo. uno. El que come lo hace para el Señor y el que no come para el Señor lo hace. Para el ¿eh? Señor. La Pablo dice, no se metan a discutir estas cosas porque cada cual lo está haciendo para el Señor. Ahora, Pero es la el que- justicia. El reino de Dios es la justicia y la paz y la relación con el Señor, la voluntad de Dios. Esa es la, ese es el- ¿Qué tres Reino. cosas, dice bueno, que está contestando hoy, qué tres cosas es el reino de los cielos según Pablo? La justicia, justicia, Tres cosas. paz la paz, y gozo, la reconciliación del hombre Justicia, con Dios paz y gozo. y El la reino de los justicia de cielos Dios. no es comida ni bebida, no es que comas hierba o comas carne. Es justicia, paz y gozo. Ahora, ¿qué aplicación podemos darle a estas tres palabras en el ambiente de críticas y menosprecios que había entre algunos de los cristianos de Roma? Quiero responder aquí con una comentario de William Barclay que estaba más bueno. Miren esto, lo que William Barclay comenta aquí. Dice, Pablo les recuerda a los suyos que el cristianismo no consiste en comer y beber lo que a uno se le antoje. Consiste en tres cosas muy grandes que son opuestas al egoísmo. Primero, está la integridad, que consiste en portarse con Dios y con los hombres como es debido. Ahora bien, lo primero que se debe a un semejante en la vida cristiana es simpatía y consideración. En el momento en que nos convertimos a Cristo, los sentimientos de los demás son más importantes que los de nosotros. El cristianismo quiere decir poner a los demás en primer lugar y el yo en el último. con la regla de oro. Segundo, está la paz. Esto es la justicia, ¿eh? Porque esta parte que me expliqué aquí es lo que concierne a la justicia. Ser justo en el reino de Dios es que tú no eres el que tiene la razón. Es decir, el otro está comiéndose la Ver a carne. los tú- demás como superiores a ti mismo. O sea, si el otro se está comiendo la carne, tú no eres quién para juzgarlo. Y si el otro está comiendo vegetales, tú no eres quién para menospreciarlo. Es que tienes que ponerte de atrás y el otro es el que es primero. Para la paz dice, está la paz. En el Nuevo Testamento la paz no es simplemente la supresión de las hostilidades. No es una actitud negativa, sino intensamente positiva. Incluye todo lo que contribuye al mayor bien. Los mismos judíos muchas veces consideraban la paz como un estado de relaciones perfectas entre los hombres. Si nos empeñamos en que la libertad cristiana es hacer lo que nos dé la gana, la paz no se puede conseguir nunca. El cristianismo consiste en una relación personal con Dios y con nuestros semejantes. La libertad cristiana limita con la obligación cristiana de vivir en la debida relación, en paz con nuestros semejantes. Y lo tercero que es el gozo, ¿no? Dice, el gozo cristiano no es nunca egoísta. No consiste en hacernos felices a nosotros mismos, sino a los demás. Una supuesta felicidad que hace a otros infelices no puede ser cristiana. Si uno, en su búsqueda de la felicidad, hiere el corazón e intranquiliza la conciencia de otro, el resultado que coseche no será gozo, sino tristeza. El gozo cristiano no es individualista, sino independiente. El cristiano experimenta el gozo cuando se lo produce a otros, aunque le reporte a él limitaciones. ¿Ven qué lindo es esto? Dice Pablo, no comeré carne jamás, si a mi hermano no es ocasión de carne. Porque yo coma carne, no comeré carne más jamás. No comeré carne jamás para no caer en carne. Eso es lo que está queriendo decir Pablo aquí. ¿Quién es el único que puede poner todo eso en el corazón de los creyentes? Todo eso que Ahí dice está. Marcos. Es el Espíritu Santo. No hay, eso no lo puede hacer nadie más. El hombre que esté guiado por la carne no puede actuar así. No, es que no piensa así. Lo que No pasaba, puede, lo que no pasaba en puede, pobrecito, no puede. Lo que pasaba en Roma era eso, discusiones y problemas y enredos que se comen. Todo era por el problema de los santificados, ¿sí? Porque el que comía carne
era que decía, el ídolo nada es el mundo, el ídolo a mí no me va a afectar, que yo me coma la carne sacrificada a los ídolos, no me va a hacer ningún mal. Ahora, el que tenía temor y miedo a los ídolos, que toda la vida había adorado ídolos, puede decir, no, la carne de los ídolos no, la hierba nada más, no del mundo. Y ya por eso se suscitaban problemas y discusiones. Con esa clase, cuando tú vas allá en Cuba, no se cumplía. Ya Joaquín la clase dice, que bueno, tú comerías de un culto eso de uno, lo comerías algo ahí. Sí, yo digo, no, Esa pregunta me la hizo en Cuba. si tu vecina tiene un culto a Santa Bárbara o a San Lázaro, Se invita. a San Lázaro y te da un pedacito de queso del dulce, tú lo comes. Ajá. Entonces, aquí una vez hice esa pregunta aquí, pero con Halloween. Dice, en el trabajo, el día de Halloween, te dan unos carabonitos. Ese no me luce tan feo como el de Santa Bárbara. Sí, sí, ya. El de Halloween, Este me lució como más. come carabonitos. Pablo que censura, en ese caso, Pablo que censura, es que tú participes de esa fiesta. Claro, sí. Pero que te coma lo que sacrificaron ahí, eso es un tema de eso No, es ni que te va a dar ni te va a quitar nada. Pero vamos a hacer otro tema. Vamos a Tú hacer dices que este se puede dice- comer, es lo que tú quieres decir, ¿no? ¿Eh? Tú dices que se Pablo, puede Yo comer. me lo como. Pablo se lo comía. Ahora, al que le es ocasión de caer eso, dice Pablo. Porque hay que No, Ay, saber. yo no me como eso, muchachos, está maldecido. No, que va. Yo no. Pero no te va a hacer nada. Pero No, yo sé, pero con todo y eso no me lo Tú como. Lo que serías quiere entonces- decir es que no tú critica, serías- entonces mira, hay que saber Lidia, cómo, ¿ves? Ya. Lidia, en Roma tú serías como yo. Ah, bueno, bien, entonces. Tú serías como ella. Yo no tengo. Bueno, vamos a ver el otro texto en Tito, Ay, en Tito 3, 4 al 7. Tito. Pero recuerden eso, esa comunión, esa tolerancia, esa comprensión de nosotros para con nosotros, 4 y 7. solo ¿Tienes la ya? da el Espíritu. Solo el espíritu. Tito Sin el 3. Espíritu no hay, no 4 hay, y no puede haber 7. tolerancia. 4 al 7. 4 y 7 dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué dos cosas aporta el Espíritu Santo en nuestro proceso de salvación? ¿Qué dos cosas? ¿Qué pusieron ahí? ¿Cuál es? Misericordia. 3, Tito 3, 4, 7. ¿Qué dos cosas aporta? Según este texto, ¿no? ¿Qué dos, ¿cómo es? Regeneración y renovación. O sea, es una obra... Lavamiento, regeneración, La renovación. regeneración y la renovación. No puede haberlo. Yo quisiera que eso quedara bien plasmado en la mente, especialmente de los muchachos, de los jóvenes, que los jóvenes cuando están enfrentados al camino cristiano tienen muchas luchas y ven, sí, yo están ganando otra cosa, pero ellos son los que más les interesa. A ellos son a los que más les interesa, ¿saben, Joseph? ¿Qué cosa? Que a ustedes son los que más les interesa oír esto, Dale. escuchar esto, porque necesitan tener un conocimiento de cómo es que se enfrenta el pecado. Los adolescentes, los jóvenes en la iglesia, en el mundo no pasa. El joven en el mundo vive por el camino ancho y no le perturba, ni le atormenta, ni le da miedo nada de lo que hace. Porque realmente el cristiano sí, el cristiano, y esto es malo, y aquello es malo. Y entonces comienza una vida de lucha y de enfrentamiento a cosas que tienen que están en su naturaleza de pecado. Y entonces, ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo puedo resolver este problema de mi naturaleza carnal que se está desarrollando y que me dice Dios que yo voy a hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo mirar aquí, no puedo mirar allá? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Ves? Es muy importante. Recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Ninguno, ni joven, ni viejo, ni hombre, ni mujer, puede por sí mismo santificar su vida. No lo puede hacer. Una cosa que tienen que tener ustedes en la mente, que somos, no muchachos, todos los seres humanos, somos derrotados. Somos personas condenadas. No podemos por nosotros mismos resolver el problema del pecado. Eso va a estar ahí y no podemos hacerlo aunque tengamos la mejor intención del mundo.
aunque tengamos el mejor deseo de la tierra, nosotros no podemos superar nuestro estado de pecado en nuestras fuerzas. Solo el Espíritu. Eso es importante. El triunfo del camino cristiano está en que el Espíritu nos regenere y en que el Espíritu nos haga nueva criatura. Si no hay obra del Espíritu, vamos a fracasar. Vamos a fracasar y entonces vamos a caer en un estado de frustración, como le pasa a muchos jóvenes. Un estado de frustración que entonces dicen, no puedo conmigo, no puedo con esto. Y entonces en vez de confiar en Cristo y llegar a donde está Cristo, el Señor, no puedo, perdóname, y recibir el gozo del perdón. Porque eso es lo más lindo, lo más rico que hay. Llegar así, en esa aflicción, en ese dolor, y decir, Señor, yo no puedo, perdóname. Y sentir que viene de Cristo una paz, una tranquilidad, que es el perdón, para que sigas adelante. Eso es lo mejor, esa es la manera de resolver el asunto. Pero ¿cuál es la manera en que el joven resuelve? No resuelve, en que el joven sale de esa situación sin Cristo, sin el perdón del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces estoy derrotado, pues a vivir. Y esos son los criterios que ustedes vean, hasta en las drogas, y hasta en los crímenes, y los problemas, porque son derrotados, porque quieren hacerlo en su fuerza y no pueden. Y entonces se lanzan a abandonarse a lo que venga, a lo que pase. Cuando tienen el recurso del perdón de Cristo y de la santificación del Espíritu para seguir luchando contra eso. ¿Cómo es, Ramírez? No, que a veces lo que pasa con el asunto en el cristiano, y en los jóvenes principalmente, yo pasé por ahí, era la poca información. Si nosotros pensamos en el pecado, hay dos maneras de pensar en lo que es pecaminoso. Y el pecado realmente produce una gratificación y un placer, pero los resultados son funestos. El pecado, cuando se manifiesta en nosotros, la inclinación pecaminosa que se revela contra la voluntad de Dios, y ese es uno de los aspectos que hace, ¿no? Que provoca. Lo que debe pensar el cristiano es que hasta dónde me va a llevar. Hasta dónde el pecado llevó a Cristo, hasta la muerte. Eso es un aspecto importante que uno debe cuando hacia el pecado debe pensarlo así. El pecado te lleva a la muerte. Llevó a Cristo a la muerte. ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué otra cosa hace? Violar la voluntad de Dios, la ley de Dios. Son aspectos porque a veces uno se centra simplemente en la inclinación y en la pecaminosa, pero que cuando tú estás sin Dios, tú lo que sientes es placer. Y es un deleite y una inclinación a hacerlo. Y es una fuerza que realmente si no te llenas de Dios y de su voluntad, te vence, porque es la influencia más fuerte en tu vida. Pero si tú piensas hasta dónde el pecado llevó a Cristo. Pero ahora mismo, aunque pienses, si el Espíritu no está. Pero, o sea, que entraba bien en la mente del muchacho. Aunque tú pienses, aunque tengas convicción, aunque tú saques toda esa cuenta, si no hay una intervención del poder del Espíritu Santo para transformar la vida por dentro. Pero independientemente, pero escucha, independientemente de esa información que es importante, los resultados son los mismos. Indiscutiblemente. O sea, tú tienes que, es verdad que la presencia del Espíritu es importante, pero el resultado va a ser el mismo. El resultado, que el pecado te va a llevar a la muerte. Cristo te llevó a la muerte. Cristo te llevó a la muerte. Yo no tengo que, hay cosas que realmente son del Espíritu, pero hay cosas que en la vida cristiana es de razonamiento. Tú tienes que razonarlo. Pero lo que te digo, aunque el joven lo razone, él no tiene fuerzas para liberarse. Pero escucha, el que puede razonar de esta manera es uno que ha nacido de nuevo. Es el cristiano, estamos hablando del cristiano verdadero, no estamos hablando del que no es cristiano y está bajo la información como cualquiera de nosotros, como estuvimos nosotros en un tiempo. Nosotros crecimos en un ambiente religioso, que estábamos informados, pero informado no es ser cristiano. Estar informado no es ser cristiano. Ser cristiano es una persona que ha nacido de nuevo por una obra regeneradora en el Espíritu. Eso es lo que estamos hablando. No estamos, cuando te refieres a un joven
que no puede pensarlo en el espíritu, sin el espíritu, de esta manera, no puede pensar en estas cosas sin el espíritu. No estoy hablando de ese joven, yo estoy hablando del que ha nacido de nuevo, porque estamos hablando del que ha sido ungido, en el que se ha derramado el Espíritu Santo en su corazón. Ese debe pensar entonces hasta dónde, que va a tener la misma lucha. Yo tengo la misma lucha. Todos los días yo me enfrento con mi pecado. Pero ¿qué cosa pienso yo? Pienso entonces hasta dónde te va a llevar. Y eso yo lo pienso no en mi fuerza, sino en el Espíritu. Las consecuencias. En las consecuencias, ¿te das cuenta? ¿Ves? En las consecuencias, ¿hasta dónde te lleva? ¿Cuáles han sido los resultados del pecado en otros cristianos? Son pensamientos que van a ayudar al joven que tiene ¿cómo se llama? Un impacto del Espíritu en su corazón a pensar que no es placentero. Ceder al pecado no es bueno, no es la solución. Te va a llevar a la muerte, te va a esclavizar. Y al analizar esto te va a llevar Entonces, a el que analiza esto es aquel que ha nacido de nuevo. Estamos hablando en ese contexto, no estamos hablando del joven que está en la iglesia y que no ha tenido, que está en la iglesia y que ama más su pecado que la palabra. Claro. Ese no ha nacido No, de nuevo. ese Así hace. Nunca da por la mejor es a que el joven piense esas cosas, pero en seco. Vaya. No, por el seco el joven, es como dice la Biblia, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No lo puede, para eso No lo puede percibir. Dice la versión popular en este texto, dice, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Ese es ese. Que este también este regenerado y este lavado por el Espíritu va a tener luchas pecaminosas. Claro, sí. No va a estar No, exento escapa de eso, eso. no va a escapar. Esto nosotros hasta la muerte. Pues vamos al último texto. El último texto que está en Romanos 8, 1 al 16. ¿Quién lo lee? Romanos 8, 1 1 al al 16. 16. ¿Cuál es el tuyo? Romanos 8, del 1 al 16. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pues una explicación bien clara de Pablo sobre la carne y el espíritu. ¿Quiénes son? Voy a hacer una pregunta a los muchachos, hay un muchacho que me responda ahí. Que dice, ¿de qué? Se quedó dejando y da aquí solo aquí. Vamos a ver. Estoy aquí. Lía está ahí. Ahí Está está. colocada ahí. Dice, ¿de qué libró a Pablo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿De qué libró? De otra ley. La ley. Ajá. Pero era, No, mi tía, era no, los jóvenes. Era los jóvenes, mi hermana. Ah, yo soy muy... Yo pensé que era joven. pensé que era ley de otra ley. Joven dice. De la ley del pecado y de la muerte. De eso dice Pablo que el espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró de eso que tú dices, de la muerte, como decía la Biblia. El pecado te lleva a dónde? ¿Cuál es la consecuencia final? ¿Cuál es el resultado final? Cristo La te muerte. libra de eso. Bueno, eso lo libra el espíritu. Ahora, a esta sí quiero que lo respondan los muchachos. Un muchacho. Alejandro, Agnes, Joseph, Jonathan, Jonathan, Jonathan. Lidia, ¿cuántas escucha. Aquí está aquí. Dice, ¿en qué piensan los que son de la carne? En las cosas de la carne. Muy bien, ¿ves? Es que la otra tuvo que pensar más. En las cosas de la carne. Piensa así. Ahora bien, el término carne, Pablo lo usa muchísimas veces para diferentes cosas. Realmente el término carne se usa, ahí Pablo lo usa para diferentes. En ocasiones usa la carne para sus. ¿Concupiscencia puede ser? Ajá, eso es una de ellas, la concupiscencia. También él lo usa para, no en este texto, pero en otros textos lo usa para hablar de sus cualidades como judío que recibió a la iglesia. Yo también tengo que gloriarme en la carne, porque fui así, circuncidado al tablo día. Bueno, pero aquí en este caso, la carne, ¿qué cosa es? Las cosas del mundo. Todo lo que no Malos deseos. Ajá. Solo de la carne. Todos deseos, dice aquí, todos deseos que no sean del Señor. O sea, toda la pecaminosidad, digamos, es decir, todo lo que es pecaminoso, que no se limita a la concupiscencia solamente, la concupiscencia es parte del asunto. Pero también aquí yo tengo una pequeña lista, ¿no? La envidia, el rencor, la mentira, el odio, la avaricia, el egoísmo, todo lo que es, como dice aquí, contrario a lo que Dios quiere, bueno para nosotros, esa es la carne. Bueno, ¿en qué piensan? Esta otra pregunta, a ver, Rosario. ¿En qué piensan los que son controlados o guiados por el Espíritu Santo? En cosas del Espíritu Santo. En cosas del Espíritu Santo. Es que algo que hay que decir, preguntarles directo, porque si una pregunta directa ellos saben, ellos están claros que están oyendo. Ve en las cosas del Espíritu. Entonces, si estás guiado por las cosas de la carne, pues piensa en las cosas de la carne, pero si estás guiado, estás controlado por el Espíritu Santo, tus pensamientos van a ser del Espíritu. Y es una experiencia, porque no sé si me voy a tener esa experiencia, pero es una realidad de que la vida espiritual tiene altas y bajas. A veces está mejor y a veces no está mejor. Nunca vas a estar mal, porque en el espíritu nunca vas a estar mal completamente, pero vas a estar mejor o no mejor. Ahora, cuando tú estás mejor, el espíritu tiene más control y piensas más en lo espiritual. Cuando estás mejor, pues las cosas de la carne las sacan más, porque el espíritu está más lejos. ¿Ves? El apóstol Pablo en otro texto dice que el espíritu y la carne luchan para que no hagáis lo que quisierais, pero si está guiado por el espíritu, entonces vence las cosas de la carne. Vamos a ver, ¿qué son las cosas del espíritu? ¿Quién me dice algo? ¿Alguno de Yo. Ajá. Gozo, paz, paciencia, berinidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. No hay ley, los frutos del espíritu. Exactamente. Eso es lo que yo tenía aquí. Eso es mismo texto que yo tenía aquí. O sea, todos esos frutos del espíritu. Dice Pablo, fíjate hasta dónde eso es, déjame ver cómo te digo, hasta dónde eso es decisivo para la vida cristiana, que dice Pablo, contra tales cosas. No hay ley. Olvídate de lo que condena la ley. Cuando tienen los frutos del espíritu, esto que menciona ahí,
Olvídate que la ley condena, olvídate que la ley dice esto y dice lo otro, Por que encima quien de la vive con estos frutos no está condenado por la ley, contra tales cosas no hay ley. Eso no lo condena la ley. Vamos a ver, ¿a qué lleva el ocuparse del Espíritu? Vida y paz. A la vida y a la paz. Dice, según Pablo, los romanos no vivían según la carne, sino según el Espíritu. Pero les advierte algo. ¿Qué les advierte? Hay una advertencia ahí. A ver, los que ya tienen el papel, porque ya te pregunto, no se El lo Cristo vive en ellos. ¿Eh? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no. Pablo les advierte. Fíjense cómo es. Todos los que son guiados. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Es una cosa Ese es el principio. que depende de que tengas el Espíritu. Si tienes el Espíritu, no vas a estar guiado por la carne. Pero el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo ahí, el tal no es de él. Hay un texto que dice, en la lucha contra el pecado, en el creyente, dice que su lucha no es solo, no es por principio, su lucha es guiada por el Espíritu. Guiada por el Cuando él dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, su lucha es en unión con el Espíritu. En unión con el Espíritu. No puede, No puede ser tú no solo. puedes luchar porque tengas mucha información. O sea, la información es importante para conocer cuál es la voluntad de Dios, pero es en el auxilio del Espíritu que tú vences El auxilio. sobre tus tentaciones. Puedes vencer. Que ahí donde viene el auxilio, él en la oración. Que no se explica. Bueno, voy a hacer la última pregunta porque ya se nos ha ido tarde. Y habíamos hecho un problema. Voy a la última pregunta que dice, ¿qué testimonio da el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Hay dos espíritus. Porque somos de Dios. ¿Eh? Somos De que hijos de somos Dios. hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Aquí yo puse una pregunta de interpretación. Dice, Esa era la fuente que yo no respondía cuando tú eras maestro de la interpretación. Así que estaba por Dios. habría que responder de memoria Ay, cualquier mi tema. madre, sí, de memoria sí, pero esa interpretación siempre estaba fuera. Bueno, dice aquí, Eso no es muy importante. en este accionar hay dos espíritus. ¿Cómo es que una persona puede establecer la diferencia de actuación entre uno y otro? Entre el Espíritu de Dios y mi espíritu. Dice Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, está el Espíritu Santo y está mi espíritu. Ahora, ¿cómo puedo hacer la diferencia? ¿Cómo puedo discernir en qué es el testimonio del Espíritu? Vamos a seguir la pregunta. Dice, muchísimas personas que profesan la religión cristiana dicen que son hijos de Dios. ¿Cómo puede saber una persona Gracias. que el testimonio de que es hijo de Dios lo está recibiendo del Espíritu Santo y que no es una invención de su propio espíritu? Porque el espíritu de la mente, el espíritu del hombre está en la mente. Ahora, hay quien dice, yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo puede una persona hacer la diferencia de decir, este testimonio me lo está dando el espíritu y no que este testimonio lo estoy inventando yo? Que yo lo estoy diciendo por mi espíritu, sin que el espíritu tenga una... Yo no sé explicarlo, pero sé sentirlo. Ajá. ¿Tú sabes? Y no Pero sabes explicar no lo sé explicar, pero cuando tú sientes el Espíritu de Dios, tú sientes una cosa agradable. Una cosa de paz, que te llena de gozo. Pero cuando tú sientes otra cosa, que no es el Espíritu de Dios, tú sientes algo raro. Eso no lo puedo explicar. Pero lo está explicando. De hecho, Pero es una cosa diferente totalmente a lo que es de Dios. mira lo que yo puse aquí, ¿sabes? Eso es lo que está diciendo. ¿Ah, sí? En otras palabras. Dice, mediante una comunión espiritual profunda y continuada que se hace habitual con el Espíritu Santo, el creyente llega a conocer la diferencia. Y este conocimiento es espiritual, no es intelectual. No, eso es... No es intelectual. es como aquel Es una que- comunión con el Espíritu que te hace conocerlo. ¿Cómo es la Dali? Es como aquel que experimentó. En esta tormenta no está Dios, pero ¿Cómo es? Elías. Elías, Ajá. lo que experimentó, que conoció cuando Dios estaba presente. En el terremoto. En el terremoto, no en- estaba. En el fuego. Pero en el sismo pasible, Posible. ahí notó que Dios estaba presente.
los creyentes, los cristianos, de nuestra iglesia, estoy hablando de nuestra iglesia, los cristianos de nuestra iglesia, que les gusta, que yo recuerdo que había quienes se desesperaban por ir a los cultos de espera, llegan a adquirir una experiencia con el Espíritu que les permite hacer la diferencia. Hay cosas que se sienten en el culto de espera que tú dices, este es el Espíritu, porque tú sabes, tú percibes cuando es el Espíritu Santo y cuando no es el Espíritu Santo. Cuando es una vez estaba en un culto de espera y estaba alguien, una mujer, estaba Bartolo diciendo el culto, y estaba ella orando y hablando en lengua, y llorando y hablando en lengua, y tú veis aquello y aquellas manifestaciones. Y Bartolo se me acercó y me dijo, Cochinito, emoción humana nada más. Porque es que tú percibes, tú sabes. Dice, probar los espíritus si son de Dios. Porque no todos los espíritus que Eso es importante estar guiado por el Espíritu. Pero para saber discernir es el que están bien claro. No, hay que tener, no, claro, la claridad. Conocer a Dios. Mira, la claridad no es Lidia, la claridad no es la mente. Sí, no, yo sé La que- claridad es de la experiencia con el Ajá. Espíritu Santo. Cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, con ese Espíritu, con una persona que te habla, que te dice, tú llegas a hacer la diferencia de una experiencia que es con él y cuando no es con él. Cuando es de tu propia Conocimiento, espíritu, o sea, No, se siente como un vacío. tu propia, ajá, ese, Aunque digas cosas, Tú sientes, ajá. sí. Aunque digas sea una cosas alegría, grandes, y aunque sea una alegría que tú sientas, la alegría, el gozo, porque una de las manifestaciones del Espíritu es el gozo. La alegría y el gozo, tú lo diferencias de cuando es tuyo, cuando es asunto tuyo, y cuando es el Espíritu que te lo da. Claro. El que llega a tener comunión con el Espíritu, Muchachos, llega a eso es lo más percibir, rico a que hay. discernir esa experiencia. Pero se alcanza en comunión con el Espíritu. Es claro. Si tú no tienes comunión con el Espíritu, no vas a alcanzar nunca Eso es esa como la experiencia. anécdota del hombre que recitó el Padre Nuestro. Dice que con mucho arte, con mucha cosa, lo Oratoria, recitó, ¿no? con todo, y el público lo aplaudió. Pero había un viejito que recitó el mismo Salmo 23 y dice que la gente empezó a llorar. Nadie aplaudió. Nadie aplaudió, pero todo el mundo estaba llorando. La diferencia era de que él conocía al pastor, aquel otro no. No, Porque él conocía el Salmo, lo dijo, conocía el Y él lo dijo, conocía el el Salmo. mismo recitador lo El dijo. mismo. La diferencia está en que yo conozco el Salmo, pero él conoce el Salmo. ¿Ves? Él conoce. Es un asunto de Eso es así, sentimiento, de el problema, eso experiencia está bien. sentimental Cuando tú con el Espíritu Santo. Cuando una persona llega a tener comunión habitual con el Espíritu Santo, lo llega a conocer y sabe discernir cuando es y cuando no es. Y como te duele cuando tú haces cosas que humanamente tú haces cosas, porque todos pecamos, te duele. Porque como que te avergüenza delante de Dios, porque tú dices, ¿cómo pude hacer esto? Dios mío, perdóname. No, tú sientes que Dios te está Ese es el diciendo. Espíritu que lo hace. No, Y sabe que- eso correctamente. lo nota uno cuando Wow. están predicando, cuando están hablando, uno lo nota. La diferencia. Claro. Y aunque diga cosas lindas, está diciendo Cristo lo salvó, pero si lo dice de boca para afuera, No, es eso- verdad que Cristo lo salvó, pero no es lo mismo cuando tú lo digas en el Espíritu. Cristo lo salvó, que tú dices, aquí llegó, en el Espíritu. Así es, Liceo. Aquí como En la predicación yo lo he notado, y no solo en la predicación, en la dirección del culto, inclusive, tú notas cuando el Espíritu está inspirando a la persona y cuando está hablando sin inspiración. Eso se percibe. Aquel el que estaba ahí en Cinco Pelis, yo como arrastrado, yo pensaba que Está feo, sí. Ese fue Eduardo Navarro. esto está feo, esto está feo. Eduardo Navarro se cayó así por entre los bancos y empezó a arrancar como una culebra así por abajo de todos los bancos. Ay, Dios mío. Dios piedad. Y salió para allá y se fue a parar a los pies de Bartolo. Y ahí en los pies de Bartolo así, bajó la cabeza y empezó a hablar en una lengua linda así, con una cosa maravillosa que Bartolo temblaba y lloraba. Eduardo Navarro, una vez. Oh, Eduardo. Tú sabes que cuando recibió este niño de allá, Alfredito, o sea, los que lo impartieron en el tiempo de Alfredito era igual que yo así. Lluvia Gracia dice que Y yo decía, cuando él estaba esperando, mi papá estaba parado delante de él.
Yo decía, no, y los cultos de espera estaban buenísimos. Digo, ¿qué hace papi parado al lado? Decía yo mismo, ¿qué hace papi parado al lado de Alfredito? Si Alfredito está. Una tres niños. Eso. Y recibió, sí. Y recibió, y fue, mi papá dice que por el camino él tuvo el testimonio con Alfredito, que esperara El toque. el toque, La señal. la señal. Entonces papi estaba esperando La señal. La Qué señal. cosa más linda, caballero. fíjate, y para tu ver, pues la mente de uno, yo estaba diciendo, ¿qué papi hace ahí? Pero bueno, eso era una experiencia de él, pero yo digo, y papi estaba esperando, y ahí, mientras que él estaba esperando, llegó la señal lluvia de Lluvia. Él vio así como lluvia. Yo estaba viendo la lluvia, cuando la recibió, yo sentía ahí que me cagó. Bueno, lluvia, está de los manitos, está por el Manuel por ahí el mensaje de Alfredito. Recibió de aquí. Por eso Dice, es- mi siervo estaba, yo creo que habla de que papi estaba esperando una señal, no sé, algo así. Yo les insto a los jóvenes especialmente que busquen al Espíritu. Ay, qué experiencia más Es maravillosa. una real, es Experiencia real. maravillosa. Eso todos los días, eso es un asunto Eso de no todos es, los días, no es un es, asunto de... eso no es algo, ¿cómo podemos decir? Una simple enseñanza. esa obra de- La experiencia con el Espíritu Santo es real. Sí. Solo que lo busque. Solo que lo busque. Y solo que haga así y diga, Señor, aquí estoy. Hay que buscar el arrepentimiento como se busca en un punto de espera. Como tú vas a un punto de espera, tú no vas aquí todo, tú vas con arrepentimiento, con todo. En la casa, de igual manera, en la guagua, en el trabajo, que tú te humilles y tú reconozcas y quieras, Señor, yo no soy para nada, pero... Y Él va a responder. Dios siempre va a responder. Si no responde, es porque no lo buscamos. Si no tenemos una experiencia, es porque no la buscamos. Pero si nosotros buscamos, Dios va a responder y vamos a tener una experiencia. tarde, mami, ¿qué le pasó? Bueno, ya terminamos. Hace la manito. Vamos a... Tengo paz. Vamos a orar para terminar la oración de la liturgia. Bendito Padre Celestial, ante tu divina presencia, yo me Gloria a me Dios, arrepiento de santo todos eres, mis Señor. pecados, todas mis faltas, todos mis errores, todo cuanto he hecho para ofenderte, Dios, luego en Espíritu. Perdóname, Señor. Escucha mi oración, te doy gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias por discernimiento de tu espíritu a través de tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tú nos llenes de sabiduría cada día y deseo de buscarte, que tú toques nuestros corazones y pongas el deseo vivo de anhelar tu palabra, Señor, de estudiarla, de escudriñarla, Dios mío. Eso, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Pon ese toque en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hijos, en cada uno de nuestros sobrinos, en cada uno de los jóvenes de tu iglesia, Señor, porque lo necesitamos, todos lo necesitamos, tanto los mayores como los más pequeños. Ayúdanos a aprender cada día más de ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que solamente en ti encontramos vida y separados de ti encontramos muerte y destrucción, Señor. Y estamos aquí por tu misericordia, Dios mío. Gracias te damos por todo lo que tú nos das. Visítanos en esta noche, te necesitamos, Señor. Muéstranos el camino, Dios mío. Si estamos extraviados, indícanos el verdadero camino por el cual nosotros debemos de transitar. Porque queremos irnos contigo, queremos estar preparados todos los días, Dios mío, como si fuera el último día de nuestra partida. Ayúdanos, Señor, y quédate a nuestro lado siempre. Toma la gloria, toma la honra de todo lo que nosotros hacemos, porque lo hacemos para ti. Porque venimos necesitados buscando de ti, Señor, y gracias, porque te podemos encontrar a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres santo, Señor, tú eres puro, Dios mío, y tú quieres que cada uno de nosotros seamos santos y puros, Señor. Ayúdanos a encontrar este camino, ayúdanos a no estar entretenidos, no estar indiferentes, no despreocupados, Señor, no en las cosas que nos gustan a nosotros, Dios mío, sino en las cosas que te gustan a ti y que te agraden a ti, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, no nos abandones. Bendice nuestras casas, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Señor. Toma el control de nuestros hijos, toma el control
Señor, de nuestras vidas. Como tú dices en tu palabra, que tú nos darías vida, Señor, que nadie va a arrebatarnos de tu mano, Dios mío. Ayúdanos a creer en tus promesas. Señor, ayúdanos a creer en todo lo que tú dices en tu palabra. Dios mío, ten misericordia de nuestras vidas y no nos abandones. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.